vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho. Sabéis que Dios tiene muchos atributos. Los atributos de Dios son las cosas que caracterizan a Dios. Por ejemplo, Dios es amor. Eso es un atributo del Señor. Dios es amor. Dios es soberano. Eso es otro atributo del Señor. Dios es justo. Ese es otro atributo del Señor. Dios es justiciero. Eso no nos gusta tanto, pero también es un atributo del Señor. Pero uno que sí que nos gusta y desde luego al que recurrimos muchas veces en nuestra endeble personalidad humana es a Dios es paciente, ¿cierto? Y esperamos y confiamos y descansamos en eso, que Dios es paciente. Obviamente es paciente con nosotros individualmente y lo ha sido con la humanidad y lo ha sido con su pueblo a lo largo de la historia. ¿Quién no quiere que sea paciente con uno mismo? ¿Cuántas veces hemos tenido un mal día y decimos, ay Señor, perdóname, ten paciencia conmigo? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo y intentar hacerlo bien, lograr algún objetivo y no ha habido manera y le pedimos a Dios que sea paciente con nosotros, ¿verdad? ¿O no? ¿O alguien quiere que Dios sea impaciente? Oye, no me habéis dicho ni que sí a una cosa ni que sí a la otra. Muy bien, vamos a leer un versículo, si me queréis acompañar bien, y si no lo leo yo, no hay problema, que me encanta. Es una porción de la Biblia, de mis preferidas. Como sabéis, me gustan mucho los evangelios, porque expresan con mucha claridad cuál era el carácter del Maestro, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y si a alguien tenemos que parecernos, y si a alguien tenemos como referente, como modelo a quien seguir y a quien imitar, ¿a quién es? A Jesús, porque era Dios mismo que se hizo hombre con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con las mismas tentaciones, aunque no cayó en ninguna, con los mismos sufrimientos que cualquiera de nosotros. Por eso es que podemos vernos en Él y podemos ver un modelo en Él en el cual seguir. Y por eso es que me gustan tanto los evangelios y recomiendo encarecidamente que en el proceso de crecimiento cristiano que dura toda la vida leamos mucho los evangelios, porque vamos a ver cómo era, cómo se comportaba, cómo respondía, cómo reaccionaba nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y hay una porción, entre todas las cosas que dice Jesús, de las que me gustan más todavía son las parábolas. Las parábolas me encantan, porque con una historia sencilla hay tremendas enseñanzas que son muy útiles para nuestro caminar diario actual. Y eso es un regalo que nos hace Dios en su palabra. Porque es verdad que, por ejemplo, hay historias del Antiguo Testamento donde vemos cuál es el carácter de Dios, cuál es el trato de Dios con su pueblo, pero nos cuesta quizá encontrar cómo encontramos aplicación al día a día, porque son historias muy antiguas, para pueblos antiguos, con contextos muy antiguos, pero en Jesús es contextual, o sea, se puede aplicar perfectamente al día de hoy. Así que, vuelvo a repetir, os recomiendo que cuando os dé pereza leer las Escrituras, recurráis a los Evangelios, porque siempre nos van a enganchar. Y bien, vamos a buscar en el libro de Lucas, del médico, del doctor Lucas, en el capítulo 13 y versículo 6 en adelante. Y me imagino que para algunos os será familiar esta parábola, que es la parábola de la higuera estéril. Bien, dice así la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, al que cuidaba la viña: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces, respondiendo, el viñador, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Si vemos un poquito el contexto en el que está hablando Jesús, como se dice aquí, no daba punzada sin hilo, ¿no? O sea, no hincaba la aguja si no llevaba hilo. Todo siempre tenía un propósito.
siempre buscaba darle la vuelta a cualquier conversación o a cualquier situación. Y vamos a leer, lo voy a leer rápidamente, cuál es el contexto, y nos va a sorprender, ¿no?, lo actual que puede llegar a ser. Dice, en el versículo 1 del capítulo 13, dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, es decir, los habían matado. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos juntos? ¿Que todo el resto de galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, se ve que se desprendió una torre junto al estanque de Siloé, ahí se desprendió una torre y mató a 18. La torre de Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Estaba ocurriendo una cosa muy curiosa, que ya he hablado alguna vez, que es que los religiosos de la época, los cuales eran los escribas, los fariseos y los publicanos. Otro día hablaremos qué caracterizaba a cada uno de ellos. Ellos pensaban que cuando acontecía una desgracia sobre alguien es que había un pecado oculto, que sus padres habían pecado o que algo mal habían hecho. Y es el propio Jesús quien coge ese pensamiento que tenían estos religiosos y le da la vuelta. Dice, ¿acaso pensáis que se merecían más estos 2 galileos que todo el pueblo galileo morir? Y coge otro ejemplo que ellos no habían nombrado, pero seguramente lo habían, estaba en el noticiero del día porque hacía poco que había pasado, que la torre de Siloé se había desprendido, mal construida, un movimiento, lo que sea, y había matado a 18. Dice, ¿o pensáis que estos 18 que murieron eran más culpables que todo Jerusalén? Yo creo que Jesús mismo despeja esa duda de que el mal que nos acontece es por culpa nuestra. Algo habremos hecho, algo tenemos que no hemos confesado, algo que no caminamos bien. Y muchas sectas, y sectas cristianas, porque las existen, utilizan eso para alinear a la gente y llevarlos rectecitos por donde ellos quieren, diciéndoles que si no hacen todo lo que la Iglesia dice que tienen que hacer, les va a acontecer algo malo. ¿No lo habéis escuchado por ahí? Yo lo he escuchado mucho. Pues Jesús mismo dice que no, que eso no es así. Dice que a todos nos acontecen las cosas por igual. Les dice, lo que es importante aquí, él le da la vuelta y dice, lo que es importante aquí es que te arrepientas de tus pecados, que confieses al Señor tus pecados, porque ese fin nos ha de acontecer a todos. Es decir, todos vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos en qué situación. ¿Acaso esos 18 que le cayó las piedras encima sabían que iban a morir ese día? No. ¿Acaso esos 2 galileos que prendió Pilato sabían que iban a morir? No. ¿Acaso sabemos nosotros si hoy, yendo por la ronda, si un avión se estrellará por encima de mi barrio y moriremos toda la manzana? No lo sabemos. Ojalá que no. A menos que se espera después de vacaciones. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y le está hablando a los fariseos, a los publicanos y a los escribas, que se creían religiosos, se creían los mejores. De hecho, ellos están desafiando a Jesús como queriéndoles sacar una afirmación de lo que ellos pensaban. ¿Verdad que es así? ¿Que estos son una panda de pecadores que por eso le pasan esas cosas malas? Y Jesús dice, no. Dice, lo que tenéis que hacer vosotros, y se dirige a ellos y a los discípulos que le estaban escuchando, es arrepentiros, porque el mismo fin nos va a acontecer a todos. Todos vamos a morir. Por lo tanto, como no sabemos cuándo, más vale que estemos a cuentas con el Señor. Así que les da 2 enseñanzas muy importantes en ese contexto, que le da pie para decir luego la parábola que hemos leído y que ahora vamos a desarrollar. Una es que todas las cosas nos pueden acontecer a cualquiera, cristianos, no cristianos, más pecadores, menos pecadores, a no ser las propias mismas como resultado de nuestros actos. Por ejemplo,
Si uno se mete en drogas, es bastante probable que muera de una sobredosis. Entonces, ahí sí que hay una acción-reacción, pero por regla general, si todos más o menos somos iguales, los mismos acontecimientos nos pueden suceder unos a otros. Y luego la segunda cosa la segunda gran enseñanza es la urgencia de arrepentirse. La urgencia de arrepentirse. Hay dos tipos de arrepentimiento. ¿Sabéis que en griego la palabra arrepentirse significa cambiar de dirección? ¿Sabíais? Por ejemplo, si uno está yendo hacia allá y Dios te muestra, te estás equivocando, ese no es el camino. Arrepentirse significa me detengo y me doy la vuelta. Y ese es el acto inmediato. Pero hay un sentido profundo, porque está hablando a un pueblo hebreo, que en hebreo el término arrepentirse, que ahora no me acuerdo cómo se pronuncia, significa un proceso de arrepentimiento. Vale, sí, yo me detengo, cambio de dirección, pero en mi proceso de arrepentimiento y de cambio va a ir toda mi vida. Por eso es tan importante que no nos juzguemos unos a otros, porque unos están en un proceso de arrepentimiento en una parte del camino y otros están en otra parte del camino. Pero lo que sí que es importante es la urgencia de tomar esa determinación y pegar ese giro y cambiar de dirección. ¿Se entendió? Así que en ese contexto que acaban de suceder esas cosas, Jesús es que les dice esta parábola que acabamos de leer. Bien interesante y de la cual se desprenden una cantidad de enseñanzas para nuestra vida cotidiana tremendas. Dice así, acaba de decir eso y Jesús les dice esta parábola. Tenía un hombre, cierto hombre, alguien, plantada en su viña una higuera. Por lo tanto, era alguien que era propietario de un terreno, de un huerto y tenía viñas. Las viñas dan vino. Y en esa viña él determinó tener un espacio reservado para una higuera. ¿Para qué se utilizaban las higueras? Para la fresquita, para poderse sentar debajo de una higuera que te dé fresquito mientras vigilabas o en un alto mientras cuidabas la viña, cavabas, recogías, vendimiabas y descansabas debajo de la higuera, y la propia higuera te daba un poquito de mantenimiento. Agarraba unos cuantos higos que tienen muchas proteínas y mucho azúcar y le daba vitalidad para seguir trabajando. Y esa es la razón por la que los terratenientes, los propietarios de terrenos plantaban algunas viñas. Era algo personal, era algo querido. Él decidió plantar esa viña. Ahora vamos a ver quiénes o quién pueden ser esa viña. No era una higuera que creció en el camino como la que se encontró Jesús. ¿Os acordáis? La higuera que Jesús maldijo, que iba por el camino y a Jesús le apetecía no solo un poquito de sombra, sino alimentarse. Y llega a una higuera y no tenía fruto. Y esa higuera la maldijo y se secó en el acto, ¿no? Es otro tipo de higuera, es una higuera como la que ha crecido aquí detrás. Nadie la plantó, creció ahí porque le dio la gana. Y hay varias higueras, las que no dan fruto, como es la que vamos a hablar, ¿y la qué? También. Y las higueras que dan fruto, pero es amargo. Eso aquí en España se conoce como el higo cabro. No sé, en otros países tendrá otro nombre. Se llama el higo cabro porque es un higo amargo. Resulta que es el higo macho. El higo hembra es el que está dulce, el bueno, el que podemos comer de casi la mayoría de higueras. Y el higo cabro es la flor del higo que no ha llegado a polinizarse. Hay una avispita que se mete dentro de la flor, porque es una flor muy chiquita, se mete ahí, la poliniza y ese higo se convierte en higo hembra, higo comestible. Cuando eso no pasa, porque no hay avispas, no hay abejas, no hay quien lo haga, sale higo, pero es un higo malo, es un fruto malo. Y otro día hablaremos de la higuera que da malos frutos. Hoy vamos a hablar de la que no da fruto. Y dice así: tenía una higuera plantada en su viña, dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Este propietario
se presenta él mismo. Tenía un viñador que le cuidaba. Él podía haber dicho al viñador: mira, échale un vistazo a esa higuera para ver si ya tiene los higos, si están comestibles. Podía haber hecho eso como amo. Y sin embargo, él personalmente fue a mirar si esa higuera tenía fruto. Dice, vino y no halló fruto. Ahí demuestra una expectativa. Él tenía una esperanza. Había puesto unas esperanzas, unas expectativas en que esa higuera que él plantó, que él reservó ese espacio, que reservó ese terreno, que reservó ese momento, tuviera fruto, y no la halló. Y le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Por 3 años seguidos había ido viniendo con la misma expectativa de hallar fruto. Tuvo paciencia, tuvo mucha paciencia el dueño de la viña y el dueño de la higuera, porque por 3 años vino con la esperanza. El primer año ya esperaba que tuviera fruto. El segundo año lo deseaba, y el tercer año no se podía esperar que esa higuera, no tuviera fruto. Y sin embargo, dice que por 3 años vino y no encontró fruto. Imaginaos la decepción. Pues dejadme que os lea una cosita y podremos ver que la decepción del amo de la higuera podía ser mayor. Dice en Levítico 19:23 un mandamiento que Dios le da al pueblo hebreo, que dice: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto por 3 años, os será prohibido, no se comerá. ¿Qué significa esto? Que este hombre al menos hacía 6 años que había plantado esa higuera, como mínimo, porque seguro, los 3 primeros años ni apareció por allí porque la ley lo prohibía. Es a partir del tercer año que empieza a venir, y viene por 3 años seguidos, al menos 6 años, y eso representa mucho tiempo. Es más, un árbol no empieza a dar fruto al menos hasta el primer año, los más avanzaditos, los que dan fruto enseguida. Es decir, posiblemente fueron 7 años. Lo cual, sabiendo cómo los hebreos jugaban con el tema de los números y que el 7 es el número perfecto, esperó, lo que está queriendo decir es que esperó el tiempo suficiente, el tiempo necesario, no más ni no menos del que se espera para que la higuera tuviera fruto. No tuvo paciencia por 3 años, tuvo paciencia por 6 años o más para esperar que esa higuera que con cariño plantó tuviera fruto. Y dice: como no lo hallé, córtala. Eso es lo que hace un administrador eficaz. Eso es lo que hace un jefe que es pragmático, que es un buen administrador. Dice: córtala. Ya he tenido suficiente paciencia. Esto no va a dar rédito, esto no va a dar fruto, no hay nada más que hacer. Córtala, le dice el viñador. Y parece como que el viñador aún tiene un poquito de esperanza. Hasta aquí ya nos podemos hacer un poco la idea de que el propietario de la higuera es Dios y el viñador es Jesucristo. Y le dice, le da una razón de por qué cortarla. Dice: ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué desperdiciar también la tierra? ¿Se está refiriendo a que ese espacio esté desutilizado? Podría ser, que pueden ser 10 metros cuadrados, lo que puede la circunferencia de la higuera, suponiendo que ya esté adulta. Yo creo que no se está refiriendo a eso. Bueno, estoy seguro que no se está refiriendo a eso. También, ¿por qué inutilizar esa tierra? Lo que está hablando, que es mucho más del espacio que ocupa, es que está haciendo inútil la tierra donde está plantada. Está haciendo inútil. No solo es inútil la higuera, sino que es inútil la tierra donde está plantado. Inútil por varias razones. 2, porque todo lo que rodea la higuera impide que otra labranza crezca. 1, porque las raíces absorben tanta humedad, es un árbol que precisa de mucha humedad, que seca todo lo que tiene alrededor, impide crecer. Tan solo permite crecer malas hierbas, curiosamente. Porque la otra razón por la que no crece nada debajo de una higuera o alrededor de una higuera es porque la savia, el liquidito que fluye por sus hojas, es muy ácido. Y cuando gotea,
quema todo lo que hay. Así que nada que sea útil para el consumo humano puede crecer debajo. Tan solo arbustos, zarzas y malas hierbas. Así que cuando dice córtala porque está inutilizando la tierra, no se está refiriendo solo al espacio. Porque si fuera solo el espacio y este propietario tuviera grandes terrenos, ¿qué más le daría? Por lo menos le está dando sombra. No, le preocupa que está inutilizando la tierra, está haciendo la tierra inútil. Nada crece ahí debajo. Le está diciendo que Dios ha tenido mucha paciencia ya por 6 años, mucho tiempo, y que Dios está decepcionado ya con esta higuera. Está decepcionado con su pueblo, está decepcionado con lo que al público que se dirigía, que era el pueblo hebreo, pero también está decepcionado por extensión con mucho de su pueblo, porque mucha paciencia ha tenido Dios con nosotros, mucha paciencia ha tenido Dios con cualquiera de nosotros, y muchas veces nosotros no estamos dando fruto. Además, estos fariseos, estos publicanos, estos escribas, no solo no habían entendido nada, sino que creían que no tenían nada que entender, que lo sabían todo, que eso es lo peor que puede pasar, porque se podía encontrar Jesús con un público que no entendía nada, pero lo peor es que se encontró con un público que pensaban que ya lo sabían todo, que no tenían nada que entender, y eso es lo peor, porque cuando una higuera no da fruto, cuando un árbol no da fruto, es como un cristiano que no da fruto. Quita mucho más tiempo, quita mucha más energía al pueblo de Dios, al reino de Dios, a la iglesia de Dios, que alguien que da fruto, porque alguien que da fruto camina solo, no hay que decirle nada. Sin embargo, alguien que no da fruto, hay que estar encima, hay que empujarle, hay que animarle, hay que levantarlo, hay que esforzarlo, requiere de mucho esfuerzo del resto de la comunidad, del resto del pueblo. Y así pasa en muchos lugares, en muchas iglesias, y a lo largo de muchos siglos ha sucedido lo mismo, que los que menos fruto dan son los que más trabajo ocupan al pueblo de Dios. ¿Y qué hace? Que inutiliza la tierra, inutiliza los recursos, inutiliza todo lo que se ha sembrado alrededor, porque no están dando frutos y encima ocupan el tiempo del viñador, el tiempo de nuestro Señor, el tiempo de los que labran la viña. Muchas veces podríamos ver esta higuera que está aquí detrás y luego la veis. Yo he visto higueras que no dan fruto, he visto higueras que dan malos frutos y las que dan buenos frutos. Y todos son árboles hermosos. No es que vayas y veas una higuera que no da fruto y digas, se nota que no va a dar fruto porque está así medio enclenque, las hojas pequeñitas, medio seca. No, si no Jesús no se hubiera acercado con entusiasmo a aquella higuera a buscar fruto y cuando está debajo se da cuenta que no tiene. ¿Por qué? Porque el aspecto de cualquier higuera parece saludable y muchas veces muchos cristianos tenemos apariencia saludable, frondoso, con buenas hojas, y ahí agitando nuestras hojas, alabando al Señor, glorificando al Señor con nuestra boca, pero nuestros actos están sin fruto. Y no es verdad que el propio Jesús les dice, muchos de vosotros decíais Señor, Señor, e incluso echasteis demonios en mi nombre, pero yo os digo, apartaos de mí porque nunca os conocí. ¿Cuántas veces hay cristianos que se pasan el domingo agitando sus hojas y parecen árboles frondosos porque tienen apariencia de santidad, apariencia de salud? Es todo apariencia. Pero cuando te acercas y miras de cerca, te das cuenta que esa higuera no tiene fruto comestible. Yo creo que peor que una higuera que no da fruto es una higuera que da frutos malos. Pero como digo, ya otro día hablaremos de eso. Y eso es lo que Jesús llama a los religiosos de su tiempo. Los fariseos aparentaban eso, aparentaban ser los más santos, uno veía a cualquier fariseo, más que a los publicanos, porque el publicano se creía, pero por lo menos iba de humilde. Si no, acordaos los 2 ejemplos de la oración, ya lo leeréis por ahí. Pero lo que le fastidiaba a Jesús es ver a los fariseos que encima se creían que eran súper espirituales, súper creyentes, lo mejor de lo mejor, y despreciaban a los otros porque no se comportaban como ellos. Y Jesús les da una y otra vez con un canto, una y otra vez. Y ahora mismo les acaba de decir que hay que cortarlos, que no venga el Señor y nos encuentre como esta higuera sin fruto. Sigue diciendo el versículo:
Él entonces, respondiendo, le dijo al señor de la viña: déjala todavía este año, es decir, a que termine el año en curso. No sé en qué mes estaban, pero pon que quedara medio año. Dice: déjame que termine este año. Dice: hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, con la esperanza de que lo que queda hasta un año más dé fruto. Este viñador estaba dispuesto a hacer algo inusual. Nadie, hasta el punto que yo conozco gente que poda los limoneros, poda los naranjos, poda algunos árboles frutales, los cuida y los abona. El kiwi hay que cortarlo, hay que emparejarlo, porque hay kiwis macho y kiwi hembra, y hay que plantarlos juntos, si no, no da kiwis. Hay que ponerles abono en la base. Yo he visto hacerlo y es muy interesante. Pero la higuera no. Si la higuera es un árbol que crece en cualquier parte, nadie se encarga de criar higos, porque crecen en cualquier parte. Nadie se encarga de podarlos, porque además es un árbol que no hay que podar, de cavar zanja alrededor para que le venga más agua, de echarle abono. O sea, el viñador, Jesús, estaba dispuesto a hacer algo inusual, y de hecho hizo algo inusual. Hizo lo que nadie se podía esperar, que era morir, sacrificarse por cada uno de nosotros. Y en ese sacrificio y en ese gesto inusual es que nosotros vemos el ejemplo de entrega, de cuidar los unos de los otros y de trabajar por la viña del Señor y dar fruto. Él lo que hace es interceder por la higuera. Jesús lo que hace, el viñador lo que hace es interceder. Dice: espera, no la cortes todavía, dame lo que queda de año para cuidarla, para mimarla y a ver si da fruto. Está dispuesto a hacer un trabajo extra. Nosotros estamos llamados a interceder unos por otros. Estamos llamados a interceder por el que se ha descarriado. Estamos llamados a interceder por el que está perdido y no conoce al Señor. Pero lo que es grave y sería una burla al Señor, interceder: Señor, no la cortes todavía, que ya veremos un año más si da fruto, pero no cuentes conmigo. Pero Jesús no dice eso. Dice: dame un año más, que la voy a cuidar, voy a poner toda la carne en el asador y voy a hacer todo lo posible para que la higuera dé fruto. Ya sea que prediquemos a los perdidos, ya sea que restauremos a los que están dañados o descarriados. Tenemos un llamado a ayudar, a regar, a abonar, a predicar las buenas nuevas, si no es burlarnos de Dios. No podemos decirle a Dios: oh Señor, que tal persona se convierta, si no estamos dispuestos a predicar el Evangelio. No podemos, eso es burlarse de Dios. La intercesión conlleva acción, si no, es un error. Es un error, es creer en superstición y magia. Y Dios no dice eso. Siempre Dios, que nos llama a hacer un acto de intercesión, nos está diciendo que nosotros somos partes del cambio. Dicen: bueno, todo está en manos de Dios. Sí, pero nosotros tenemos que regar y abonar esa higuera. Si no, esa intercesión es de boquilla. Así que dice lo siguiente: hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, es decir, objetivo cumplido. Si da fruto, fantástico. Y si no, es decir, si no da fruto, la cortarás después. Como que el viñador le da permiso ya al amo para decir: bueno, si de este último intento, después de que has terminado con tu paciencia, dame un poquito más, y si no da fruto, córtala entonces. La paciencia de Dios no es infinita, tiene límites. Por eso Él siempre avisa que la vid que no da fruto será cortada y echada al fuego. La higuera que no da fruto, córtala. Él siempre va a actuar en misericordia, y en esa misericordia es que nosotros caminamos, y refugiándonos en su paciencia es que nosotros caminamos. Pero ¿cuántas veces, descarriados o perdidos, nosotros abusamos de la paciencia del Señor, pero nunca cambiamos, nunca damos fruto, nunca marcamos una diferencia con el año anterior, y pasa un año y miramos hacia atrás el año anterior y éramos exactamente iguales? Dábamos fruto cero, ningún cambio se ha producido en nuestra vida,
nada ha sucedido. Y viene otra vez el amo de la viña, otro año más, y nos mira. A ver, Pepito, a ver, Juanito, ¿hay fruto esta vez? Ahí está el Señor preguntándonos, ¿hay fruto esta vez? ¿Este año hay fruto? Y otra vez se encuentra sin fruto. Y tiene paciencia y vuelve otra vez. Y es mi oración y mi esperanza que aunque la paciencia de Dios es amplia, eso no significa que se termine. La paciencia de Dios se termina. Y a veces nos suceden cosas, no porque hayamos pecado, sino porque en nuestra terquedad, por no querer cambiar, por no querer hacer las cosas como Dios quiere, nos acontecen cosas malas, pero porque nos hemos apartado de la voluntad del Señor. No nos hemos arrepentido, no hemos querido cambiar para dar fruto. Así que rectifiquemos, vamos a arrepentirnos, vamos a hacer todo lo posible por autoabonarnos, porque nadie nos ata las manos para alimentarnos adecuadamente, ya sea de la palabra del Señor o en la presencia del Señor. Confiemos en la paciencia del Eterno y acerquémonos a Él humildemente y pidamos perdón y escojamos el camino correcto. Recordad, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, sabemos cuál es el camino correcto, sabemos cuál es la forma de dar fruto. Que no venga otra vez el Señor y se siga encontrando con la expectativa de encontrar fruto en nosotros y no hallarlo.